Y nosotros como Estado, en muchos casos hemos fracasado porque hemos transferido capacidades, hemos transferido dinero, hemos transferido infraestructura, pero finalmente no hemos sido capaces de ver si esas capacidades se cumplen a cabalidad, Presidenta. Los médicos y el personal médico se tiene que dedicar a curar. Los médicos no necesariamente están preparados para gestionar, Presidenta. Y eso es lo que estamos viendo cuando no se divide las actividades de financiamiento, que incluyen desde luego la ejecución presupuestal, hacia la prestación efectiva. Acá hay una división necesaria. Nos lo ha dicho la OCDE, nos lo ha dicho la OMS, nos lo ha dicho los países hermanos como Chile, incluso países de corte, digamos, socialista, en los cuales el sistema de salud es mucho mejor que el nuestro, Presidenta. Y esa es una discusión de fondo que tiene que tenerse aquí. Esta es la comisión técnica para que nosotros podamos establecer esa necesaria división. Dicho eso, Presidenta, creo también que la evidencia, la muerte de estos más de 1.200 niños nos tienen que llevar a encaminar cuáles son las responsabilidades aplicables. En ese sentido, yo sí le quisiera preguntar a través suyo, Presidenta, si una vez que se ha emitido el informe del órgano de control que leyó el congresista Becerril como titular del pliego, el titular del pliego es el responsable de la entidad, ¿qué acciones correctivas se han adoptado a la fecha? ¿Y cuál es la ejecución presupuestal en materia de equipamiento que tiene el pliego del señor gobernador? En equipamiento, en equipos, lógico, del sistema de salud, ¿cuánto se le asignó en el PIA o en el presupuesto inicial modificado? ¿Y cuánto es hoy, septiembre, el nivel de ejecución que tiene? Gracias. Interrupción, por favor. Sí, me pido una interrupción al congresista Becerril. Tiene la interrupción al congresista Becerril. Gracias, Presidente. Sí, obviamente. Yo entiendo que no estamos en la comisión de fiscalización, pero finalmente, a consecuencia de la labor de fiscalización que realizamos los congresistas en la semana de representación, se puede finalmente detectar todos esos problemas que hay, no solamente en los hospitales, a donde nosotros vamos a cumplir nuestra función. Y acá se entiende de que los médicos deberían pues dedicarse a tratar pacientes, pero todos conocemos que en los diferentes nosocomios los médicos se oponen a que otros profesionales que les corresponde asuman, por ejemplo, la administración, asuman la gerencia. Los médicos tienen un grupo en los hospitales, ellos quieren ser el director, quieren ser el administrador, quieren ser todos los cargos administrativos, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, ¿por qué no contratan, digamos, expertos en cada tema de administración en un hospital? Yo no sé, acá, el rol rector del Ministerio de Salud nunca ha cambiado. Hasta ahora, dentro del rol rector, es que tiene que fiscalizar, hacer un seguimiento de lo que pasa en los diferentes gobiernos regionales, en estas regiones. O sea, no es que el Ministerio de Salud transfiere el presupuesto y me olvidé, chao, se acabó, que vean cómo lo gastan. No es así. El Ministerio de Salud tiene la obligación, ahora, que hayan actuado mal, que hayan desactivado la unidad que hacía justamente el seguimiento al equipamiento que había en los nosocomios a nivel nacional, es una realidad que tiene que modificarlo, tiene que darse cuenta que no ha funcionado, entonces tiene que tomar acciones. La ministra, discúlpeme pues, ¿qué es lo que está haciendo respecto a esto, por ejemplo? No, simplemente los ministros llegan acá al cargo, vienen a la comisión, nos engañan, voy a hacer esto, lo otro, y nunca hacen nada. Simplemente pasa el tiempo, y la salud del país siempre, digamos, venir a menos. Hay preguntas que el señor gobernador tiene que contestar él, obviamente, que son temas netamente administrativos, y los médicos contestarán su parte. Por ejemplo, yo creo que es fundamental saber, pues, en realidad, si esos 50 millones asignados al gobierno regional para el tema de salud se van a ser revertidos al Estado. Es un tema que tenemos que saberlo, ¿no es cierto? O por ejemplo, si ese hospital
regional no ha sido hasta ahora todavía recepcionado, con lo cual no se le puede dar presupuesto mayor. O sea, hay varios temas que se han planteado, Presidenta, que yo sí, y conociendo al señor gobernador, yo en realidad he visto él como alcalde, sí fue ese alcalde, se ha preocupado siempre en su jurisdicción, en su distrito, el tema de salud. Yo he sido testigo de eso. O sea, siempre preocupado, eso me llama la atención. Ahora que está pasando eso, yo entiendo, estamos llegando. Yo tengo la esperanza de que se va a revertir con más tiempo, con más dedicación al tema, yo lo tengo claro. Gracias, Presidenta, gracias, congresista Úrsula Leitón. Vamos a dar la bienvenida a la congresista Leila Chihuán y Hernando Ceballos. Señor gobernador, van a terminar los congresistas de hacer las preguntas, luego usted deberá contestar una a una a cada congresista y posteriormente su equipo técnico que ha venido. Tiene la palabra. Sí. Ya. Gracias, Presidenta. Presidenta, luego de ello también, en el entendido que en la agenda estaba el gobernador regional de Arequipa, y cuando hemos preguntado que no va a poder venir porque está en un evento cultural, lo entiendo, creo que hay una feria, ¿no? Yo sí le pediría, Presidenta, que en esos casos tengamos pues la coordinación con los mismos gobernadores. Yo creo que este tema tiene mucho más importancia que un evento cultural. Nuevamente, Presidenta, no estamos hablando de ejecución presupuestal ni de cifras, estamos hablando de la vida de más de 1.200 niños, Presidenta. Y finalmente, también en la puerta nos hemos encontrado un grupo de congresistas con el gerente general de salud, que ha venido también a explicar, entiendo que la titular del pliego tampoco va a poder venir. Entonces, que podamos establecer, de repente ya el señor está aquí y sería bueno que exponga, porque ya vino, pero que de ahora en adelante tratemos de hacer una coordinación mucho más cercana con los titulares del pliego, porque es bueno que se le dé la importancia a este tema que merece, ¿no, Presidenta? En lugar de... ¿Puedo seguir? Ok. Me pido una interrupción al congresista David. Tiene la interrupción, congresista. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista. Primeramente, para saludar la presencia de cada uno de los colegas congresistas y también saludar la presencia del gobernador de Lambayeque, Río Lozano. Igualmente, la presencia de los directores de Arequipa, Carlos Cuya, el director también de Lambayeque, Abel Chávarri. Presidenta, yo acabo de escuchar sobre la problemática que se viene teniendo en los hospitales. Realmente esta es una situación insostenible y que esto no viene este año, Presidenta, esto viene de muchos años atrás. Y creo yo que esta responsabilidad, como lo escuchaba el congresista Vilela cuando hablaba de la descentralización es parte de esto, es parte de los problemas que están originando en este momento. Pero, ¿en qué gobierno se hizo la descentralización? Creo que fue el gobierno de Toledo en el 2002, me parece, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros desde el Congreso de la República, Presidenta, tenemos que ver de qué manera podemos buscar una solución a esto. Porque es un problema que viene aquejando a todas las regiones, a todos los gobiernos regionales, a toda la gerencia de salud. Si bien es cierto, no podemos culpar en este momento a alguien, porque si nosotros quisiéramos culpar al Ejecutivo, el Ejecutivo cumple en trasladar los fondos a los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales cumplen con trasladar a la gerencia regional de salud. Están los directores aquí, vamos a escuchar lo que nos dicen y cuál es el problema, y ahí vamos a ver cuál es el problema de fondo. ¿Por qué es que no pueden tener la eficiencia de lo que es el gasto público, Presidente? Si bien es cierto, hemos visto que en Arequipa, hemos estado el viernes pasado con el gerente de salud, viendo esta problemática, analizando de fondo qué está pasando. Orgánicamente tenemos la gerencia de salud, pero tenemos también los directores en cada uno de los hospitales, los administradores en cada uno de los hospitales, y el área logística en cada uno de los hospitales. Y la responsabilidad es de cada uno de los nosocomios. No es del gerente, no es del gobernador, no es del gobierno central, es de los directores, es del fondo, donde se tiene que ejecutar el presupuesto, Presidenta. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar a los dos gerentes regionales
que nos expliquen las razones, los motivos. Y yo he pedido, Presidenta, en Arequipa, por ejemplo, que haga un control concurrente la Contraloría. Así como la Contraloría hace un control concurrente para lo que es... Está en interrupción. Sí, Presidenta, termino. Sí, así como hace un control concurrente en lo que es reconstrucción de todo, con mayor razón se tiene que hacer en lo que es salud, Presidenta. Por lo tanto, yo creo que este es el momento para que desde el Congreso de la República, desde la Comisión de Salud que usted preside, busquemos los mecanismos y las herramientas necesarias para buscar soluciones y poder quizás plantear otro tipo de proceso de contrataciones y de adquisiciones a través de la OCE que nos permita atender en la brevedad posible lo que significa el tema de salud, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Antes de darle la palabra a la congresista Pariona para responder a la congresista Letona, se le ha invitado al gobernador regional de Arequipa, y si él da prioridad más a sus eventos, que la población conozca la importancia que ese gobernador le da al tema de salud. El día de hoy también hemos invitado, y eso ha sido previa coordinación a la presidenta ejecutiva del Seguro, y nos indica que no está, se les está invitando se le ha hecho la invitación, se ha coordinado y ahora ya no puede enviar a otra persona. Ya ustedes, los congresistas, definirán si es que se le va a permitir, pero esta es la segunda citación que se le hace. Y vamos a empezar de esta manera, que la población conozca la importancia que le dan los gerentes ejecutivos, los gobernadores regionales, los responsables, porque como usted lo ha dicho, congresista Letona, estamos hablando de salud, estamos hablando de vida, y la salud es un derecho. Tiene la palabra congresista Pariona. Muchas gracias, Presidenta. Rápidamente, yo quiero también vertir una opinión, considerando las otras opiniones ya mencionadas aquí en la comisión. Y lo primero que debo decir, Presidenta, estamos ante un problema nacional. No se trata solamente de focalizarnos en la región Lambayeque y Arequipa. Sin embargo, por supuesto, las cifras más alarmantes y numéricamente altas son en estas regiones. Pero si nosotros hacemos un recorrido en las cifras que revela por cada región, estamos hablando de un problema de carácter nacional, diríamos, al igual que la situación de muerte materna. Y entonces, Presidenta, yo creo que deberíamos tener una mirada mayor y no solamente ver un aspecto del problema. Y con esto, ¿qué quiero señalar? Ya en las informaciones vertidas por el sector, en este caso el Ministerio de Salud, si bien se ha hecho mención a la carencia y la deficiencia que se tiene respecto a las incubadoras, también está relacionado con otros factores, por ejemplo, el embarazo en adolescente. ¿Acaso no es cierto que las cifras de embarazo adolescente en regiones, además de ser altas, las edades son cada vez menores, 12, 13, 14 años? Una niña de 12 años, Presidenta, puede llevar un embarazo de 9 meses y tener un niño con 3 kilos, 4 kilos, saludable, cuando la adolescente a lo mejor no ha tenido buena nutrición, tiene problema de anemia. O sea, tenemos que también tener conciencia respecto a la salud materna, y especialmente cuando se trata de adolescentes, y que yo creo que eso nos conduce a otras reflexiones mayores, porque estamos hablando de la condición de salud de mujeres y niñas que se hacen madres siendo niñas. El otro tiene que ver con 3 aspectos que yo he identificado, porque también estamos haciendo un trabajo de fiscalización y de visita respectiva en los centros de salud y hospital en Ayacucho. Hay 3 aspectos, Presidenta. Lo primero tiene que ver con la calidad de gasto. Es verdad que ya el gobierno central, según se informa, han hecho las transferencias respectivas a los gobiernos regionales. Hay que mirar calidad de gasto. Y calidad de gasto tiene que ver con el segundo elemento que quiero mencionar. La planificación presupuestal, Presidenta. Si nosotros vemos cuánto de presupuesto el hospital regional de Ayacucho tenía hace 10 años, pareciera que es el mismo que tiene este año. Por ahí ha habido una variación, pero muy poca, ¿no? O sea, no es significativa. ¿Qué quiero decir con eso? Los hospitales tienen que trabajar mejor su planificación, verificar más sus requerimientos. No se agregan equipos quirúrgicos, no se agregan otras herramientas necesarias para atender distintas líneas, ¿no?, de atención médica. Entonces, estamos mal desde la planificación.
Entonces, no vamos a lograr la mejoría de la calidad del presupuesto si es que no planificamos bien, si es que no contemplamos otras necesidades y demandas y seguimos manteniendo el presupuesto de hace años con la realidad actual. Y lo otro tiene que ver con la política de recursos humanos. En nuestro país no tenemos una política de recursos humanos y las brechas realmente cada vez son grandes y cada año careces de médicos, careces de especialistas. Si usted va a la zona rural, Presidenta, la situación es mucho más crítica. Y ahora yo acabo de dialogar con mis paisanos que vienen del Brain, la zona del Brain, cómo están el cuerpo médico, enfermeras, obstetrices en la zona del Brain trabajando, además que el bono que aplicaría para la zona de Brain por el estado de emergencia se los han retirado. Y entonces hay la necesidad, por supuesto, de abordar proyectos de ley. A mí me parece bueno escucharnos entre Ejecutivo y Legislativo, y dentro del Ejecutivo, dentro de los gobiernos regionales, por supuesto, está, en este caso, los gobernadores, cuando dicen cómo está trabajando desde el Parlamento. Sí, hay razón, Presidenta. Por ejemplo, tenemos el proyecto de ley 4278 sobre el personal del BRAN respecto al bono BRAN. Tenemos que tocarlo, porque es un cuerpo médico que tiene un conjunto de carencias y ese bono no está aplicando para ellos. Tenemos la necesidad de abordar, por ejemplo, respecto a la regulación de los precios de los medicamentos. Yo acabo de encontrarme con ciudadanos en Ayacucho que sufren de la diabetes. No se tiene en stock las medicinas para las personas con diabetes y tienen que ir a comprarlo. ¿Cuánto cuesta la medicina? ¿Acaso eso no corresponde al legislativo? Colegas, corresponde. Esta es una responsabilidad, yo diría, compartida, diversa, que responde a un problema multifactorial, pero que tenemos que poner todos de nuestra parte, y creo que esto es la oportunidad, porque por lo menos está dentro del debate del Parlamento como algo central, y yo saludo que usted haya pedido un pleno temático de salud porque nos permite abordar estos temas, Presidenta. Me pide una interrupción el congresista Horacio. Paco. Tiene la interrupción, congresista. Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, esto es un tema, y voy a ratificar lo que dijo la colega congresista y los demás congresistas, que no solamente se está viviendo en las regiones de Lambayeque, en la región de Puno también tenemos estos problemas. Los índices lo han dicho claramente. La información que tenemos es que a raíz de esta publicación también se tiene 16 niños que han fallecido por este tema de la carencia de la salud. Señora Presidenta, aprovechando esta situación, entendiendo de que es un tema transversal que está viviendo todo el sector salud a nivel nacional, este tema sí debería priorizarse con mayor amplitud. Pero ante ello y ante la visita que tenemos del doctor gobernador regional de Lambayeque, en este caso el gerente regional de salud de Arequipa, yo sí quisiera hacerles más bien dos interrogantes. Se ha hablado mucho sobre el tema presupuestal. Se está vinculando este tema prácticamente a la asignación de recursos económicos que se le está dando a este sector para ver si esto podría ayudar a superar el problema. Entonces, en ese sentido, si esto es un tema que puede, digamos, agravar el problema, nosotros quisiéramos preguntarle al gobernador regional qué limitaciones ha tenido o qué limitaciones tienen los gobernadores regionales en la ejecución de su presupuesto que les ha limitado a poder adquirir estas incubadoras. La otra interrogante es que va más allá del tema presupuestal, sino saber qué tipo de medidas se han tomado ante la deficiencia, ante la situación que está pasando, ¿no? Si esto tiene que ver con la deficiencia de los equipos o son otros los factores que han hecho pues de que tengamos esta situación lamentable que está viviendo el sector salud de la región. Entonces, esas serían las dos interrogantes que yo quería preguntar. 3 de la tarde con 32 minutos, nos vamos de inmediato hasta el hemiciclo Raúl